Bueno, como ya les dije, lo digo de nuevo porque se sumó gente recién, soy Micaela, soy parte de la UNITE. Me recibí de profesorado en inglés hace poquito, el 25 de abril. Estudié también en la Facultad de Humanidades. Eh, Hice introducción a la lengua inglesa mi primer año de la carrera. En ese momento ILI era distinto porque no había ILI A, ILI B, éramos todos juntos. Era una materia un poco como más exigente, se podría decir, pero los temas eran los mismos, ¿sí? Los conceptuales rondaban en torno a lo mismo, identidad, memoria, género. Así que la materia, sin embargo, sigue manteniendo como su esencia del momento en el que yo la cursé también. Así que bueno, la idea es dar este grupo de estudio como graduada y también como exalumna de la materia, ¿sí? Arranquemos con Passive Voice, entonces. Les hago una pregunta antes de arrancar. ¿Prefieren que la clase sea en inglés o en español? No tengo drama de hacerlo ninguna de las dos, lo que prefieran. Los de ILI A prefirieron en español, porque mira como que, bueno, las explicaciones de inglés las tienen en clase, entonces preferían que explicaran en español. Ustedes me dicen. Si no se animan a hablar por micrófono, lo pueden escribir en el chat. Español. Ok. Ya con una respuesta me alcanzo. Bien. Ok. Entonces, passive voice. ¿Sí? Dudas que tengan me frenan. Sí, no hay problema. Voz pasiva. La voz pasiva, a diferencia de la voz activa, tiene el hecho de que el foco está en la acción, en el objeto, no en quién realizar acción. ¿Sí? No me importa cuando hablo en voz pasiva quién hizo la torta, sino lo que me importa y lo que quiero decir es que la torta fue hecha. ¿Sí? Supongamos, ejemplo, contexto. Estoy en una reunión con amigos y arrancan, uy, qué rica está la torta, qué rica está la torta, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? No se encuentra quién la hizo. Y yo digo, bueno, no importa quién la hizo, o sea, al fin y al cabo la torta está hecha. La torta está hecha por alguien, pero no sé quién. ¿Sí? El foco de la voz pasiva está en la acción, no en el sujeto. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, I make cakes. ¿Sí? Yo hago tortas. Pero también puedo decir, the cakes are made. Las tortas están hechas. Este segundo ejemplo es lo que llamamos voz pasiva. Fíjense que cuando incluso lo armamos, lo decimos, no tengo el sujeto, el agente en realidad. No tengo el agente, no tengo la persona que hizo la torta. ¿Por qué? Hay varias opciones. Uno, porque no me importa decir quién la hizo. No es relevante, entonces no me interesa decirlo. También puede pasar que no sepa quién la hizo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, sí, las tortas fueron hechas. No sé por quién, como no lo sé, no lo digo. Pero sí lo puedo decir si quiero. Puedo decir, the cakes are made by me. Decir el agente quién hizo la acción en voz pasiva es totalmente opcional. No tiene que estar sí o sí. ¿Sí? Insisto, porque el foco está en la acción, en que las tortas se hicieron, no importa quién. En cambio, en voz activa, como en el primer ejemplo, sí estamos diciendo quién, porque el foco recae en que yo hice las tortas. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos la respuesta de que el primero es voz activa y el segundo es voz pasiva. Vamos con otro ejemplo. The police gave her a new identity. La policía le dio una nueva identidad a ella, ¿no? La policía le dio a ella una nueva identidad. Esto es voz activa. Mi foco, cuando yo digo esta oración, es que la policía fue quien le dio esa identidad nueva. Distinto es si yo digo, a new identity was given
to her. Una nueva identidad le fue dada a ella. Y acá mi foco no está en quién le dio la identidad. Capaz no quiero que la gente se concentre en que fue la policía la que le dio la nueva identidad. Incluso podemos pensar en un contexto real que es hasta tal vez lo que desvía la atención. Porque cuando yo digo la policía le dio una identidad, lo que la gente automáticamente dice, la policía. ¿Por qué la policía le dio una nueva identidad? Y justamente el debate deja de estar en que le dieron la nueva identidad y pasa a estar en que fue la policía. Entonces muchas veces la voz pasiva se usa justamente para desviar el foco de atención de la persona que hace la acción y poner el foco en justamente qué fue lo que pasó. Le dieron una nueva identidad. ¿Quién? Ah, bueno, sí, la policía. No lo dije porque no me pareció relevante o porque no sabía que había sido la policía. Pero si yo, usando voz pasiva, igual quiero decir quién lo hizo, lo que puedo decir es, a new identity was given to her by the police. ¿Sí? Una nueva identidad fue dada a ella por la policía. Pero insisto, es una cuestión también el uso de voz pasiva para enfocar la atención en lo que sucedió y desviar la atención de la persona que la hizo. Para que la gente se concentre en qué fue lo que pasó, no en quién. ¿Sí? Pero ambas opciones son válidas para cuando ustedes cuenten algo. El tema está en si ustedes quieren que la gente se quede con quién hizo o qué hizo. Si quiero enfocar en quién hizo, uso voz activa. Si quiero enfocarme en qué se hizo, uso voz pasiva. Entonces, otro ejemplo. I'm making a cake. Estoy haciendo una torta. Voz activa. Fíjense que la oración arranca con el agente, quien realiza la acción. Pero puedo decir, a cake is being made. La torta se está haciendo. Esto es voz pasiva, no dice quién está haciendo la torta. También lo puedo decir, a cake is being made by me. Y fíjense entonces, cuando tenemos las dos oraciones en el mismo lugar acá, que podemos ver que el objeto de la voz activa en la voz pasiva pasa a estar primero. Entonces, mientras que en la voz activa el objeto de la oración, I'm making a cake, está al final, en la voz pasiva el objeto siempre va a estar primero. Y la persona, el agente, va a pasar a lo último. A cake is being made by me, a lo último. Entonces se da vuelta en voz pasiva el orden de sujeto-objeto. En voz pasiva, primero vamos a tener el objeto y a lo último el sujeto. En voz activa va a ser al revés. ¿Se entiende hasta ahora? Háganme preguntas, si no, no hay problema. Bien, acepto a alguien que se está sumando. Bien. A ver. Sigo. Entonces, cuando somos voz pasiva tenemos que tener muy en cuenta y muy claro el tema del orden de palabras y el tema de la sintaxis, ¿no? Sí, el verbo cambia. Vamos a verlo ahora, sí. Bien. No es tanto según el tiempo verbal, sino que cambia, porque no va a cambiar de acuerdo al verbo, al tiempo verbal, perdón. Ahora vamos a ver. Entonces, orden de palabras. Cuando tenemos voz activa, lo primero que vamos a encontrar es quién realiza la acción. Acuérdense que aparte el inglés es un idioma que siempre tiene sujeto. Yo digo, en español digo, vamos a ver voz pasiva.
No dije, nosotros vamos a ver voz pasiva. En inglés yo digo, we are going to revise or to see passive voice. Y ahí dije we. El inglés siempre tiene sujeto. Entonces, cuando usamos voz activa, usamos sujeto. ¿Quién realiza la acción? Después automáticamente va el verbo y después va el objeto. I, persona, agente. Make, verbo, el cake, el objeto. Cuando pasamos a voz pasiva, la cosa cambia. Primero digo el objeto, the cake. Después uso el verbo to be, siempre en voz pasiva, el verbo to be, de acuerdo al tiempo verbal. Yo acá usé presente, I make a cake. Entonces, el verbo to be en pasado, en voz pasiva, va a ser el verbo to be en presente. ¿Sí? Objeto, the cake, verbo to be. Como la activa está en presente, el verbo to be va en presente. Y el verbo principal va en pasado participio. ¿Qué quiere decir? El verbo de la tercera columna de la lista. O si el verbo no está en la lista, le agrego ed. The cake, objeto, verbo to be en presente, porque estoy hablando en presente. El verbo principal en pasado participio, tercer columna, y si no está, le agrego ed. Y a lo último, si queremos, le agregamos el agente. By me. Cada vez que agreguemos el agente en voz pasiva, le vamos a agregar el by. ¿Por quién? By me, by Susan, by my mother, lo que sea. Insisto, miren la voz activa y miren la voz pasiva. El objeto va primero, en pasiva. Tengo el verbo to be y tengo el verbo en participio. Ahora vamos a ver por qué está being acá. ¿Hasta ahora se entiende? Porque es una bocha de información passive voice. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Atentis. ¿Qué pasa con los tiempos verbales que son continuos? Es decir, presente continuo y pasado continuo, por ejemplo. Estos dos tiempos verbales en voz activa tienen sujeto, verbo to be, verbo con ing, objeto. En pasado, en passive voice tenemos siempre primero el objeto, a cake. El verbo to be en presente, porque en este caso es presente continuo. Paren que alguien se está uniendo. Bien. ¿Y vieron que en voz activa tenemos el verbo con ing? Acá también. Y siempre que tenga para voz pasiva un tiempo continuo, presente o pasado continuo, antes de poner el verbo en pasado participio en la tercera columna, voy a tener que poner la palabra being. Entonces me queda objeto, primero. El verbo to be, en pasado o en presente, de acuerdo a la voz activa. La palabra being, siempre, más el verbo en pasado participio de la tercera columna o con ed si no está en la lista, y el agente a lo último si es que lo quiero decir. Voz pasiva requiere de mucho estudio. Requiere que ustedes se aprendan esto para los tiempos continuos, esto para cualquier otro tiempo verbal. ¿Sí? Y me olvidé acá de poner en otro slide qué pasa con los que son perfectos, los tiempos verbales presente perfecto, por ejemplo. Pero bueno, vamos de a poco. ¿Tienen preguntas hasta acá? Les voy a pasar un screen de estas dos slides por el grupo.
esa y esta. Bien, ahí les pasé esas dos fotitos de lo que sería la teoría a través del grupo de WhatsApp. Ahora lo que quiero que hagamos es practicar un poco el uso de la voz pasiva, ¿sí? Bien. Quiero que agarren estas 5 oraciones en una hoja, en una carpeta, en el celular, en algún lado, que las resuelvan. Les voy a dar unos 5 minutitos para que resuelvan, ¿sí? Estas 5 oraciones, que las pasen de voz activa a voz pasiva. Bien, en 5 minutitos más o menos corregimos, ¿sí? Cualquier cosa estoy acá, voy a apagar la cámara para que no me miren que estoy así. Pero háganlo y en 5 minutitos corregimos. Bien, vamos a corregir, ¿sí? Voy a hacer la primera yo y después les voy a pedir a algunos de ustedes que en el chat me comparta, por ejemplo, lo que pusieron en la número 2. Y así con cada una, ¿sí? Bien, entonces, tenemos de voz activa o voz pasiva. Primero identifico, este es el sujeto, este es el objeto. El objeto siempre está después del verbo en las activas. Bien. Entonces, cuando lo paso a voz pasiva, primero va el objeto, the suspect. ¿Qué tiempo verbal es? Presente continuo, ¿sí? Miro acá. Mi tiempo verbal es presente continuo. Entonces, con todos los verbos con todos los tiempos verbales continuos, primero pongo el verbo to be en presente. The suspect es una sola persona, va con is. Cuando tengo los verbos en continuo y los tengo que pasar a pasivas, tengo que poner la palabra being. ¿Sí? The suspect is being el verbo en pasado participio. Interviewed. Interviewed. Y como justo acá tengo la persona, puedo agregarle el by them. Y ahí les quedó, fíjense, de la misma manera. Lo que podemos hacer es ponerlo por color. They es el agente en voz pasiva al final. El objeto, que en voz activa hasta lo último, en voz pasiva hasta el principio. Y el tiempo verbal es todo lo que está en el medio. Lo voy a bajar así. No. Paren porque me puse en modo sugerencia. Ahí está. Lo bajo así se entiende que cómo cambia el orden. Bien, vamos con la número 2. Someone is calling her by a fake name. ¿Cómo completaron acá? Me gustaría que lo escriban en el chat. Bien, ahí también lo compartió. Uy. Voy a tener que copiar así y acá pegar. Bueno, copia todo, así que lo voy a copiar a mano. Bien, entonces lo mismo. Someone es mi sujeto, es fake name.
es mi objeto. Entonces, en la pasiva voy a arrancar. A fake name, arranco con mi objeto. Y ahora tengo que ver tiempo verbal. A fake name, ok, is calling, presente continuo. Verbo to be en presente. Como es continuo uso being. Y el verbo to be en pasado participio. A fake name is being called to her. Y ahora puedo poner quién. By someone. Muy bien. Muy bien. La número 3. Bien, a ver, his ID card is found in the river by them. Ok. The ID card is found in the river by them. Ok. Esto es lo que nos puso Ludmig. Bien. Ah, his, perdón. His ID card, está bien. Hay una sola cosita. Vamos a ver lo siguiente. Vamos de nuevo. ID card es el objeto, ¿verdad? Entonces, muy bien. His ID card, perdón. Es el objeto, siempre en pasiva, arranco con el objeto, hasta ahí vamos perfecto. Vamos a ver el tiempo verbal. El tiempo verbal found es pasado simple. Entonces, como mi tiempo verbal es pasado simple, yo tengo que pensar, el verbo to be tiene que estar en el mismo tiempo que la activa. Entonces, en vez de is, que está en presente y yo tengo pasado, tengo que poner was. ¿Sí? His ID card was found, bien, in the river by them. Siempre la persona lo último. Y ahora sí nos queda. Entonces, nos queda pasado en la voz activa, pasado en la voz pasiva. Eso tiene que siempre machear. Si acá tengo presente, acá tengo presente. Si acá tengo pasado, acá tengo pasado. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la 4. The government protects his real name. Ahí, his real name is protected by the government o his real name is being protected by the government. Ok, veamos cuál de las dos. Bien, his real name is protected by the government. Bien, volvemos a lo mismo. Objeto, his real name. Entonces el objeto siempre lo voy a tener primero. Perfecto. Vamos al tiempo verbal. Tiempo verbal. Presente simple. Bien. Entonces mi verb to be tiene que estar en presente simple. Perfecto. Y recién decían is being protected. ¿Por qué no va being? Porque mi tiempo verbal no es continuo, es simple. Entonces, como el tiempo verbal es simple, no tengo la necesidad de poner el verbo con ing. ¿Sí? Entonces, his real name is protected. Está protegido. ¿Sí? Y ahora sí, ¿quién es el agente? ¿Quién lo hizo? The government. Y una de las chicas había puesto by the government entre paréntesis, perfecto, porque esto lo puedo poner como también puedo elegir no ponerlo. Muy bien. ¿Se entiende entonces? Pongo being solo cuando mi tiempo verbal es continuo. Pero como en este caso la voz activa está en presente simple, el being no va. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos con la última. Y se viene un ejercicio con voz pasiva más difícil y que seguramente es lo que tengan en el examen. We are doing our homework. Este es fácil. Objeto.
Our homework. ¿Quiénes lo están haciendo? Nosotros. Tiempo verbal. Miro el tiempo verbal. Y si quieren, incluso lo anoto. Tiempo verbal present continuous. Entonces, tengo tiempo verbal continuo. Tengo que agregar bien. ¿Cómo nos queda en total? Nos va a quedar our homework. Tiempo verbal presente, entonces el verbo to be en presente. Tiempo verbal continuo, agrego being. Verbo de la tercera columna, done, verbo en participio. Our homework is being done. Y si quiero pongo by us. ¿Sí? Is being done. Ludmi, ahí, the homework is being, hasta ahí vamos perfecto. Done. Siempre el verbo principal de la voz pasiva en la tercera columna. ¿Sí? Bien. Vamos a practicar con 3 oraciones más para que lo afiancemos. Vamos a pasar de activa a pasiva de nuevo. Her laptop on the stolen bag. Perdón. Bien, pasen acá. Change from active to passive. Otra vez, vamos a hacer 3 más. Y después pasamos al otro ejercicio. Change from active to passive. The police found her laptop in the stolen bag. Otro. They were checking. They were checking his real name during the investigation. You know más. They are creating a new identity for her. Ok, cambiemos de voz activa a voz pasiva. 3 más. Bien, digamos unos 3 minutitos y corregimos. Bien, vamos a corregir. A ver este. Vamos con el primero. The police found her laptop in the stolen bag. Los voy a ayudar con esto, ustedes me dan la respuesta final, pero les voy a hacer lo de los colorcitos, que me parece que ayuda un montón lo de los colores. Esperen que me aparezca la barra de herramientas arriba. Ahí está. Uy. Bueno. The police found her laptop. Es el objeto. ¿Qué es lo que se encontró? Her laptop. ¿Quién encontró el laptop? The police. Estas son las preguntas que se tienen que ir haciendo cuando van haciendo estos ejercicios. Tiempo verbal. Pasado simple el tiempo verbal. Pero, saqué el color, ¿pueden creer? Past simple. Ok.
Bien, Mai, perfecto. Entonces, perfecto, Mai. Arranco con el objeto. Her laptop, tiempo verbal, pasado. Entonces el verbo to be tiene que estar en pasado. Her laptop was. Como es un simple, directamente va el verbo de la tercera columna. Found. Her laptop was found. ¿Dónde la encontraron? Antes, siempre antes de la gente, termino con todo el resto de la oración. Her laptop was found in the stolen bag. ¿Por quién? ¿Quién la encontró? By the police. Bien. Vamos con la número 2. Perfecto, la 1. Vamos con la número 2. Ahora sí los leo directamente. Bien, tal. His real name was being checked. Excelente, Tami. Perfecto. Perfecto. Entonces, his real name. Objeto. ¿Quién? They. Tiempo verbal. Miro el tiempo verbal. ¿Cuál es el tiempo verbal? Past continuous. Entonces, vamos con la oración. Primero el objeto. His real name. Tiempo verbal pasado. El verbo to be tiene que estar en pasado. Tiempo verbal continuo. ¿Continuo? ¿Continuo? Tengo que tener being. His real name was being. Verbo to be, verbo, perdón, pasado participio. Checked, porque no está en la lista, entonces le agrego ed. His real name was being checked during the investigation. Tengo que terminar todo. Y ahora sí, el agente. By them. Perfecto. Vamos con el último, el número 3. They are creating a new identity for her. A new identity for her was being created by them. Okay. A new identity for her was being created by them. Ok, hay una sola cosa. Bien. ¿Qué es lo que se creó? A new identity. Que es el objeto. Perfecto. Arranco con el objeto. ¿A quién le crearon esa nueva identidad? A ella. Entonces lo pongo acá. A new identity for her. En realidad fue todo. ¿Cuál es el objeto? La nueva identidad para ella. Bien. Sujeto. They. Tiempo verbal. Tiempo verbal. Presente continuo. Entonces, el verbo to be, si tengo tiempo verbal presente, tiene que estar en presente. En vez de was, is. A new identity for her. Tengo tiempo continuo, está perfecto el being acá. El verbo de la tercera columna y el agente, si lo quiero poner. Acuérdense de estos pasos para passive voice. Primer objeto. ¿Qué tiempo verbal tengo en la activa? Presente, verbo to be en presente. Continuo o simple. Simple, el verbo directo. Continuo, pongo being. Verbo en la tercera columna. Agente al final. Son como esos pasos. ¿Sí? Primero macheo tiempo. Después miro si va being o no. ¿Preguntas hasta acá que tengan? Porque ahora se viene más difícil. Bien, bueno.
Seguimos. Vamos con otro ejercicio. Complete the text with active or passive voice. Acá tenemos los dos. Bien. Es más difícil. ¿Por qué? Porque no tengo la voz activa arriba para ver el tiempo verbal. Porque no sé si es activa o pasiva. Entonces, ¿qué se van a fijar? Para ver si completo con activa o pasiva, miro. ¿Tiene la oración agente? ¿O primero aparece un objeto? Si tengo agente, como she, es activa. Si tengo un objeto, como the cake, es pasiva. Primero miro la oración. ¿Es un objeto o es una persona que está en rol de agente, del que hace la acción? Bien, por un lado eso. Entonces, uno, miro si la oración tiene agente o objeto primero. Tiempo verbal. Leo todo el texto primero para ver en qué tiempo verbal está. ¿Sí? Para poder sacar el tiempo verbal para la pasiva y para la activa. ¿Sí? Voy a leer el texto rapidito. Last year, a woman with no ID found in a small town. She not remember who she was or where she came from. The police take her to a local hospital and her fingerprints check in the national database. After several days, a family recognized her on TV and called the authorities. Finally, she was reunited with them and started to recover her memory. A temporary identity card given to her while the official documents were processed. Díganme, ¿en qué tiempo verbal está narrando la persona en este texto? ¿Es presente? ¿Es pasado? ¿Es futuro? Pasado. Bien. Pasado. Entonces, ustedes tienen que completar el texto. Tiene que ser completado con pasado. En ningún momento del texto hubo un cambio al futuro, al presente. Todo estuvo en pasado, así que todo va a ir en pasado. ¿Bien? Van a hacer este ejercicio. Tómense unos 5 minutitos, léanlo de nuevo. ¿Bien? Y complétenlo. Yo estoy acá por si tienen alguna duda, pero me voy. Bye. Bien, vamos a corregir. Ahí vi que Aldi ya había pasado las respuestas. Debo decir, Aldi, están todas perfectas. Entonces, vamos a completar. Last year, a woman with no ID was found in a small town. ¿Por qué? Porque tenemos justamente el objeto que fue encontrado. A woman with no ID. Fíjense que no tenemos agente, no tenemos quién la encontró. El foco es que fue encontrada la mujer. Entonces usamos voz pasiva, ¿sí? No hay tal agente acá, hay objeto, entonces no puede ir activa. She didn't remember.
Acá sí tenemos voz activa, porque tenemos justamente la gente. Incluso los pronombres she, he, it, they, we, I, you, I, son los que nos indican que tenemos voz activa, ¿sí? She didn't remember who she was or where she came from. The police, acá lo mismo. ¿Quién la llevó al hospital? La policía. Entonces es voz activa porque tenemos el agente primero. The police took her to the local hospital and her fingerprints were checked. ¿Quién chequeó las fingerprints? No lo tenemos. ¿Qué cosa fue chequeada? Las fingerprints. Como tenemos el objeto primero y no quién lo hizo, tenemos voz pasiva. After several days, a family recognized her on TV. ¿Quién la reconoció? A family. Justamente tenemos quién la reconoció, tenemos agente, entonces tenemos voz activa. So, a family recognized her on TV and called the authorities. Finally, she was reunited with them and started to recover her memory. A temporary identity card was given to her while the official documents were processed. ¿Qué le dieron? A temporary identity card. Primero en la oración tenemos un objeto, entonces voz pasiva. ¿Quién se la dio? No se sabe. Por ende, voz pasiva. Bien. Esto es un ejercicio que pueden llegar a tener en el examen, ¿sí? De que completen con activa o pasiva según lo que ustedes crean que va a pasar. Otro tipo de ejercicio que pueden llegar a tener, que es muy popular en ILI, es este. Lo que se llama open close. ¿Qué es? Es un texto. Esto en ILI, si no está, es raro. Es un texto en el que tienen que completar con una sola palabra. Y acá se ponen en juego todos los conocimientos. Voz pasiva, voz activa, presente simple, presente continuo, pasado continuo. Y los conectores también. Nosotros dijimos que íbamos a ver conectores de causa-consecuencia. Son conectores que nos ayudan, para que se está uniendo alguien, a conectar que algo pasó porque otra cosa pasó. O sea, algo fue consecuencia de otra cosa. El conector más típico de causa-consecuencia es because. ¿Sí? Cause-consequence. Linkers. El más conocido es because. Generalmente va en el medio de una oración. También tenemos since, que significa lo mismo, pero es más formal. ¿Sí? Estos son los dos más conocidos. As a consequence of. Como consecuencia de que la policía la investigó, ella corrió. Ella corrió. Como consecuencia, la policía la siguió. ¿Sí? Son esos linkers que nos ayudan a linkear y establecer la secuencia de dos acciones. Una causa y una consecuencia. Quiero que se tomen 5 minutitos y corregimos para completar este ejercicio. ¿Qué vamos a poner en juego nosotros ahora? En su mayoría, voz pasiva, voz activa y linkers de causa-consecuencia. Hay algunas que otras cositas, pero principalmente estamos viendo esas tres cosas. Insisto, es un ejercicio típico de ILI de examen. Así que aprovechen, practiquen 5 minutitos y corregimos, ¿sí? Ok, vamos a corregir. No sé cómo va a ser el examen, la verdad, yo no recuerdo los exámenes de ILI en fino, y aparte cambiaron mucho a lo largo de los años. En 2019, en el examen rendíamos todo junto. Uso de la lengua, el escrito de la opinión y el escrito de la narrativa. El mismo día rendíamos 4 horas, lo cual era intenso, intensísimo. Y después de eso, en la semana rendíamos el oral. Entonces ha cambiado mucho ILI en el sistema de evaluación, la verdad. Gracias a Dios. Porque ir a rendir 4 horas un escrito era un montón, llegabas a lo último sin ganas y encima tenías que escribir una narrativa.
pero sí lo que recuerdo y que es muy parecido como al ingreso también, al examen diagnóstico que tuvieron en el ingreso, de que como que no hay ejercicios en los que les dicen, bueno, completa con presente simple, completa con presente continuo. Son ejercicios muy de instituto esos y muy de escuela. Acá lo que se trata de hacer más es apelar a el uso crítico de la lengua, ¿no? Que ustedes tengan un texto y tengan que poner en juego las herramientas que tienen y que puedan hacer, dar cuenta de que saben cuándo usar simple, cuándo usar continuo y cuándo usar pasado, sin necesidad de que la consigna se los diga, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que en ILI tuvimos una vez, el primer examen creo que fue, segundo, no recuerdo cuál, había una open close, como este ejercicio que tienen acá ahora, y había que completar con palabras que hubiésemos visto durante el año. Y una era the latter, the former, the latter, habíamos visto en la cursada. O sea, el primero y el último, cuando mencionamos dos cosas, por ejemplo, no sé. Mi auto es rojo y el asiento es negro. El primero, el auto es grande. El último, el asiento es chico. Entonces ahí habíamos visto the former, the latter. Y cuando estuve en el examen, no se me ocurrió jamás, jamás, haber puesto the former, the latter. Y ahí nos habían puesto justamente un ejercicio donde se veía todo el vocabulario que habíamos visto, temas gramaticales. Si habíamos tenido passive voice, había un espacio donde había que completar con by. Y ahí decíamos, bueno, esta chica sabe que cuando estamos en passive voice y queremos decir a la gente, usamos la by phrase. Em, este ejercicio de open close generalmente está en el examen del ingreso, en el examen de ILI. Es un buen ejercicio para justamente dar cuenta de si ustedes pueden hacer la crítica, el pensamiento crítico y poner en juego los conocimientos, lo que se ha visto durante la cursada, sin necesidad de tener que decirles qué poner. Es un muy buen ejercicio para evaluar. Así que hay ejercicios de este estilo, hay ejercicios donde les van a poner un texto, seguramente, ¿eh? Yo no conozco el examen, no lo vi, no tengo nada que ver con la cátedra, así que no les puedo asegurar nunca, pero seguramente van a haber ejercicios donde les van a poner un texto y ese texto lo van a tener que completar con tiempos verbales distintos. Es muy probable que no se los digan y que ustedes tengan que darse cuenta con qué tiempo verbal de los que vieron, los 4, pasado, presente. Después seguramente van a tener preguntas que son de comprensión con respecto a ese texto que ustedes completaron. Con los linkers de cause and consequence, en el handout, en el recorrido que ustedes tienen un ejercicio donde tenían un texto y tenían que completar because y la oración, since y la oración. Yo me acuerdo que en el examen de ILI en el 2019 hubo un ejercicio que era una tabla, un cuadro, así, miren, se los voy a poner acá. Había un cuadrito, así. No sé si esto sigue siendo así, yo les estoy diciendo en 2019 este ejercicio, pero para que tengan una idea de cómo nos tomaban a nosotros, había un ejercicio así, que era una tabla, y ponerle acá te ponían because, ¿no? Y acá te ponían, no sé, the police started an investigation, y vos tenías que completar con el linker acá, since, y acá la razón. Eso era un ejercicio en el examen de ILI, con los linkers. Y también había una open close como esta, donde también había linkers. Después había preguntas de comprensión del estilo, por ejemplo, no sé. A ver. Con este texto, ¿no? What's the meaning of fake in fake passport? Y que nosotros teníamos que poner cuál era el significado de ese fake. Y no era fake is falso. La respuesta no era esa, sino es algo. Fake is something that is not valid, not true. No sé. A lie. In this case, the passport was not a valid one according to the law of the country. Fake, ¿qué significa? Que no era válido, que no era algo que se podía usar de acuerdo con las leyes, ¿sí? Un ejercicio así había sido bastante complicado en su momento, no sé si lo siguen haciendo. Pero la mayoría de los ejercicios giran en torno a un texto, ¿sí? Y van a tener, el texto va a tener que ver con el tópico identidad, eso sí.
seguro, porque es lo que estuvieron viendo. Bueno, vamos a corregir. Bien. A man was arrested at the airport. ¿Qué completaron ahí? Because, bien. Because. A man was arrested at the airport because he was using a fake passport. También podemos poner since. A man was arrested at the airport since he was using a fake passport. No podemos poner as a consequence of. Eso no puede ir. ¿Por qué? Porque as a consequence of, lo que sigue tiene que ir sí o sí con ing. Podríamos ponerlo si dijera using. As a consequence of using a fake passport. Ahí sí va as a consequence of. Pero como no hay ing automáticamente, esto no puede ir. Bien. A man was arrested at the airport because or since he was using a fake passport. His documents are checked. Where? Excellent. Voz pasiva. His documents were checked. Immigration officers. ¿Qué pusieron ahí? By. Sí, perfecto. By. Voz pasiva, total. His documents were checked by immigration officers and something didn't seem right. The photo has... Este no lo vimos. ¿Qué pusieron? Been, sí. Has been changed. Es voz pasiva también, pero cuando tienen presente perfecto. Cuando tienen presente perfecto, el verbo to be, en vez de ser is, was, va a ser siempre been. Entonces, por ejemplo, yo tengo I has investigated the case en voz activa y lo tengo que pasar a pasiva. The case has been investigated by me. ¿Sí? Esta es una de las voces pasivas que no vimos. Bien. Ok, entonces, the photo has been changed and the name... ¿Qué pusieron? Bien, did. And the name did not match any records. Perfecto. He refused to give his real name. ¿Qué pusieron acá? Bien, cualquiera de las dos puede ir. Bien. As a result, bien. ¿Qué pasa? So es el que nos va a quedar mejor porque la consigna dice que solo puede haber una palabra. Pero si sacamos eso, puede ir as a consequence, puede ir as a result. Pero acuérdense que la consigna dice que es una sola palabra. Yo también había pensado en as a consequence y me acabo de dar cuenta que es una palabra. Bien, as a consequence, so, algún linker que muestre la consecuencia de lo que pasó. Bien, so he refused to give his real name, so the police started an investigation. Several calls were received. Excellent. Sí, muy bien. Several calls were received from people who thought they knew him. He was finally identified. Ok. Cualquiera de las dos opciones, de las tres opciones, todas las opciones que pusieron están bien. Acá puede ir. He was finally identified because someone recognized his voice. He was finally identified as someone recognized his voice. He was finally identified when someone recognized his voice.
Puede ir de todo en la open close. Sí, puede haber más de una opción. Así que todas están bien. He was finally identified because someone recognized his voice on sí. Puede ser de o puede ser a. On the news report or on the news reports. Porque no sabemos si es algo conocido o no. Bien. As a result, he was excellent. Sí. He was sent back to his. Bien, porque están hablando de su ciudad, su país. As a result, he was sent to his home country. His story went viral, and many people questioned how easily fake identities. Bien, la opción correcta es are. Are being no puede ser porque son dos palabras. ¿Y por qué no es weird? Porque al final tienen today. Entonces está hablando del presente, por lo cual el verbo to be debe estar en presente. ¿Sí? Perfecto. Y así nos quedaría tatán, este ejercicio. Bien, y con esto finalizamos y damos por cerrado el grupo de estudio. Espero que les haya servido. ¿Les sirvió lo que practicamos hasta ahora, hasta acá? Me gusta la reacción de las manitos. Ay, no, yo levanté la mano. ¿Cómo hago la reacción? Acá. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, me alegro que les haya servido, era la intención. Mil gracias yo a ustedes, les tengo que dar por haber estado acá. Les decía el grupo anterior de Ilia, ay Dios, cómo los confundo. De Ilia, que estoy en el proceso de activar mi cuenta de Instagram de profe. Mi idea es que mi nicho, que mi objetivo, mi público sea, digamos, el público universitario, en donde voy a subir videos explicando ciertas cositas gramaticales, vocabulario, etcétera. Así que cuando lo empiece a armar bien, se los voy a mandar por WhatsApp al grupo, por si quieren seguir la cuenta, en donde voy a subir este tipo de contenido para que les sirva y lo tengan grabado y lo puedan acceder en cualquier momento del día y cuando ustedes quieran. Así que bueno, de nuevo, les agradezco por haber estado acá y cualquier duda que tengan, si necesitan ejercicios para seguir practicando, cualquier cosa me escriben y no tengo problema de mandarles ejercicios o de corregirles cosas, no tengo problema, ¿sí? De hecho, en esa cuenta de Instagram, ahora que pienso, me pidieron si podía subir, por ejemplo, algún tip, algún video de sobre cómo escribir un texto de opinión. Así que seguramente hoy voy a estar activando eso para ver si lo puedo subir. Y nada, les vuelvo a agradecer y estamos en contacto, ¿sí? Muchas, muchas gracias por haberse quedado hasta acá y les mando éxitos, éxitos, éxitos y que tengan un re lindo día. ¡Mua! Adiós.